En este video te mostraré qué componentes tiene y cómo funciona la conversión de un vehículo a gas LP. Comenzaremos con el tanque, que es sujetado con abrazaderas que se atornillan al chasis del automóvil. Y en el tanque principalmente tenemos una válvula de llenado, que es una válvula doble check que permite la entrada de gas, pero no la salida. También tenemos el indicador de nivel, que nos indica la cantidad de gas que tiene el tanque en base a un flotador mecánico que hay dentro de él. Nos indica el porcentaje de 0 a 100 de contenido de gas en el interior del tanque. Después tenemos la válvula de máximo llenado, o también conocido como purgador, que nos indica cuando el tanque tenga un 90% de gas. Posteriormente tenemos la válvula de servicio, que nos permite abrir o cerrar el flujo de gas y también nos permite regular el caudal. A pesar de que se parece a la válvula de los tanques estacionarios, esta válvula es especial para carburación, ya que tiene un elemento en el interior que restringe el caudal de salida. Por último tenemos la válvula de seguridad, que ayuda a proteger la integridad del tanque, ya que tiene un resorte interno que libera presión cuando el tanque se encuentre sobrepresionado. Esta válvula ayuda a evitar riesgos de explosión al momento de que tú le añades más gas al tanque del que puede soportar. Permite que el gas sea liberado. Cuando la válvula de servicio está abierta, el gas fluye en estado líquido por la manguera de alta presión. Dicha manguera se dirige por debajo del chasis, es sujetada con cinchos y va directo hasta el cofre del vehículo. Dicha manguera se conecta a un filtro de gas LP que elimina la suciedad, los desechos y otros contaminantes que son perjudiciales para el sistema de combustible. Después del filtro, el gas líquido llega a la electroválvula, que se encuentra normalmente cerrada, y cuando el switch se encuentra abierto, después de la electroválvula se dirige al evaporador, en donde la mayoría de los evaporadores tienen esta configuración, en donde por la parte de arriba tienen la entrada de gas LP líquido a alta presión. La presión aproximada son de 4.000 a 12.000 gramos sobre centímetro cuadrado. Después tenemos la entrada y la salida del refrigerante. El refrigerante es necesario ya que debe de haber una transferencia de calor del refrigerante al gas LP. Cuando el gas recibe calor del refrigerante, este pasa de estado líquido a estado gaseoso. En dicho estado se traslada a una cámara interna del evaporador, en donde se encuentra de 4 a 5 libras sobre pulgada cuadrada. Es decir, se ha disminuido la presión del gas gasificado y es expulsado por la salida de gas LP en baja presión, por la parte de abajo del evaporador. Es importante mantener un correcto flujo de refrigerante con la intención de que el evaporador tenga aproximadamente 60 o 70 grados Celsius. Es importante recordar que su función es vaporizar el gas, reducir su presión y suministrar la cantidad requerida por el motor para formar una mezcla adecuada. Después del evaporador, el gas LP gasificado se dirige al mezclador. En dicho mezclador tenemos la entrada de gas LP en baja presión y la entrada de aire. Nosotros podemos ajustar el tornillo superior para regular el caudal de gas y ajustar o acercar lo máximo posible a una mezcla estequiométrica adecuada. Cuando se encuentra bien carburado, la mezcla homogénea aire y gas LP se dirigen al cuerpo de aceleración y después al múltiple de admisión, directa para entrar a los cilindros y hacer combustión. En la mayoría de los vehículos se instala el evaporador sobre el cuerpo de aceleración, pero en esta camioneta se tuvo que hacer una adaptación con una manguera, ya que el mezclador no asentaba en el cuerpo de aceleración. Si tú deseas cambiar de combustible, es decir, utilizar gasolina, debes de mover un papalote interno del mezclador, con la intención de aumentar el flujo de aire que la gasolina requiere para su combustión. También hay que cambiar un switch en modo gas LP a gasolina. Este switch lo que hace es activar la bomba de gasolina y cortar el paso de gas por medio de la electroválvula. Y ahora se encuentra trabajando con gasolina. Tú puedes hacer el cambio cuando tú lo desees, de gas a gasolina.
Eso es todo por el video. Si te gustó, me preguntan, ¿es cierto que los motores a GNC duran menos? Depende. Depende del tipo de motor, depende del estado del motor. En general no sucede así. Hay razones que podrían inducir a que el motor pudiese durar menos. Un vehículo de carga o de transporte urbano, un taxi, ¿va a durar menos? Le diría que no. Muy probablemente no. ¿Sabe por qué? Porque la carga a que usted va a someter ese vehículo en un uso urbano, suburbano, va a ser relativamente baja, no va a andar a fondo. Por ahí sí, qué sé yo, pero digamos, lo normal es que no lo haga. Entonces la carga térmica, la cantidad de calor que usted le está entregando al motor es relativamente baja respecto de la cantidad de calor que está ese motor preparado para soportar. Ahora bien, cuando vamos a andar al mango, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Discúlpeme que le complique la vida con términos científicos. Hay una cosa que se llama calor latente de vaporización. ¿Sabe qué es eso? Es la cantidad de calor, la cantidad de energía que requiere un líquido para evaporarse. Y cuando ese líquido se evapora, chupa calor de algún lado para poder evaporarse. A ver, usted sale de la pileta de natación y hay viento, ¿qué siente? Frío. Sale del mar y hay viento, ¿qué siente? Frío. Se pone el alcohol en la mano y sopla. ¿Y qué pasa con el alcohol? Usted siente frío en la mano. ¿Sabe qué es eso? Para poder evaporarse, el alcohol toma calor de su mano y se evapora. Usted sale en el mar y siente frío. Para poder evaporarse, el agua toma calor de su cuerpo y usted se enfría. Eso exactamente sucede cuando ingresa la nafta pulverizada, en parte gasificada, pero generalmente pulverizada, adentro de un cilindro. Eso es una de las bases de los motores con inyección directa. Cuando se mete el combustible dentro, para poder quemarse tiene que gasificarse. Para gasificarse, ¿qué hace? Toma calor. Y al tomar calor, ¿qué hace? Enfría la cámara de combustión, ¿correcto? Entonces, la combustión que va a venir después de eso va a arrancar desde una temperatura X, relativamente baja para una cámara de combustión. Cuando usted mete gas, eso no sucede, porque el gas no necesita evaporarse, porque ya está en estado de gas. Entonces no toma calor latente de vaporización, porque ya está evaporado, tan simple como eso. Entonces la cámara está trabajando a una temperatura más alta. Y al arrancar una temperatura más alta, los gases van a salir a una temperatura más alta, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso hay que sumarle que la velocidad de combustión del gas es más lenta, necesita más avance de encendido. Y no siempre está bien corregido ese avance. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Que el gas que sale está a mayor temperatura, que la temperatura a la cual está sometida la cámara es mayor. Y acá viene el concepto. Mientras esa temperatura esté en los niveles para el cual el motor fue desarrollado, está todo bien. Pero si yo ando a fondo o casi a fondo, excedo ese nivel de temperatura y ahí sí puedo tener un problema. La respuesta, como le dije al principio, ni o so, depende del uso que usted le dé, lo que le puede suceder si utiliza GNC.